Boyacá 95.6 FM, HJI 30, la emisora de los boyacenses, originando desde Tunja, capital histórica de Colombia. Bienvenidos a Controversias, el espacio de opinión para debatir temas nacionales y departamentales. Saludamos a nuestros oyentes de 95.6 FM, a quienes nos siguen por internet. Ustedes saben que pueden debatir en este programa también siguiendo la cuenta @endirecto_al-piso. En el Control Master, Orlando Niampira. En la dirección, quien les habla, Margarita Velázquez. Saludamos a nuestros panelistas. En este momento, pues tenemos en la mesa apenas a uno de los 5 que hemos invitado, y es el diputado Jaime Raúl Salamanca, a quien le damos la bienvenida. Buenas noches. Muy buenas noches, Margarita. Un especial saludo para ti, para el equipo de trabajo y sobre todo para todos los oyentes de este tan importante programa. Pues el tema de hoy justamente es el paro agropecuario, paro al que se han unido además otros sectores como los mineros y los camioneros. Hoy se anunció también de parte de algunos estudiantes de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia que se solidarizaban con el paro agropecuario porque ellos dicen somos hijos de los mineros, los camioneros y los agricultores. Asimismo, hoy comenzó el sector de la salud a hacer su respectivo paro. Entre sector y sector, el país se va convulsionando, continúan los bloqueos en las vías boyacenses. Boyacá es uno de los departamentos con mayor dificultad, tanto de movilidad como de orden público. En este momento se encuentran en reunión en la Defensoría del Pueblo, el gremio de la dignidad papera, y también se encuentra en la Defensoría del Pueblo hablando acerca de qué pueden hacer al respecto, mientras el gobierno nacional subestima lo que está sucediendo en este momento. Estamos esperando en la mesa de trabajo como panelista a Yesid Medina, periodista de Boyacá 7 días. En unos momentos tendremos por línea telefónica al secretario de Fomento Agropecuario, Luis Alejandro Perea, y también en unos instantes llegará Walter Benavides, quien es vocero de Dignidad Papera y también pertenece a la Mesa de Unidad Nacional, que trabajó con el Ministerio de Agricultura. Creo que llega en este momento, entonces le damos la bienvenida a Walter Benavides, a quien saludamos. Buenas noches, Walter. Muy buenas noches, muchas gracias. Bueno, estamos entonces contextualizando qué está pasando. Vamos a darle la palabra inicialmente a Walter Benavides para que nos exponga todo lo que ha sucedido en estos 2 últimos días. Muchas gracias. Mi nombre es Walter Benavides, soy vocero del Comité por la Dignidad Papera, la Soberanía Alimentaria y Cultivos de Clima Frío. Pues sí, en estos últimos días los hechos están contundentes de la inconformidad del pueblo boyacense, del pueblo colombiano, del sector agropecuario, frente al tema agrario, frente a la crisis del sector agrario en estos momentos. Entonces, pues como lo hemos podido ver en medios de comunicación, como hemos estado en todos los puntos de concentración, muy posiblemente el tema ha estado un poquito candente. Precisamente vengo de una reunión con derechos humanos y entonces estábamos mirando ahí con el coronel, con los diferentes mandos de las fuerzas públicas, el tema de los disturbios que se están presentando en el departamento de Boyacá.
Son varios los sucesos que hemos presenciado a través de los medios de comunicación, tras de que en este programa hemos hecho seguimiento, y en los demás medios de comunicación por supuesto que también, acerca de las causas que han llevado a nuestros campesinos a protestar. Hemos hecho seguimiento acerca de las políticas que ha sacado el gobierno desde hace ya muchos años, podríamos decir que desde el mismo Gaviria, con la apertura económica, con temas de neoliberalismo, pero la atención en estos 2 últimos días se ha enfocado en la obstaculización del tráfico. Inclusive hoy varias personas se han quejado de los golpes que han recibido vehículos. ¿Usted qué puede contarnos al respecto? Los taponamientos en los diferentes corredores viales del departamento se han presentado, pero considero que pues es un motivo y es la expresión del campesino frente a los constantes incumplimientos del gobierno colombiano. Nosotros hemos hecho un llamado pues a la calma, a las vías de la cordura, a todo el pueblo boyacense, a todo el pueblo campesino, pero hay una gran sensibilidad de parte del campesinado colombiano en estos momentos por los diferentes desacuerdos y los diferentes incumplimientos que tuvimos en pasadas negociaciones con el gobierno nacional. Recordemos que nosotros realizamos en pasados días unas negociaciones y establecimos unas mesas de trabajo con el gobierno nacional. Pudimos llegar a unos acuerdos del paro que se generó el 7, 8 y 9 de mayo. Por tal motivo considero que este tipo de acciones, de bloqueos, pues ya es sencillamente la manifestación de crisis y la manifestación aguda que tiene el sector agrario en estos momentos. No solamente el sector boyacense, sino el sector de todo el país. Damos la bienvenida en este momento al periodista Yesid Medina, del periódico Boyacá 7 Días, quien ha estado sobre los hechos, cubriéndolos. ¿Cómo les ha ido, Yesid? Muy bien, Margarita, ¿qué tal? A toda la amable audiencia de 95.6 y pues a estos importantes representantes de la comunidad que acompañan en esta noche el programa, Margarita. Pues digamos que hasta el momento lo que podemos resumir es que realmente los campesinos boyacenses se cansaron. Yo creo que ese es el gran resumen de lo que ha pasado hasta el momento. Obviamente hay diferentes aristas desde donde se puede ver esta información y desde donde se puede analizar la noticia, pero lo cierto es que definitivamente los campesinos no aguantaron más, salieron a las calles, y esto es única y exclusivamente la respuesta a una cantidad de problemas que han venido afrontando el campo boyacense, el campo colombiano. Pero hay que tener en cuenta, Boyacá es la despensa agrícola de Colombia, y por eso el paro se está sintiendo tan fuerte en el departamento de Boyacá. Damos la bienvenida también al diputado, ya se le habíamos dado, Jaime Raúl Salamanca, quien estuvo muy juicioso acá, pero entonces desde su punto de vista, desde su trabajo, además por ser del sector de la oposición en la asamblea, ¿cuál es su posición al respecto? Bueno, yo creo que como dice Yesid, los campesinos ya no aguantan más. La situación que uno digamos conoce al recorrer el departamento es bastante preocupante. Los sectores más importantes que mueven la economía de nuestro departamento de Boyacá, como el caso de la pequeña minería, como el caso de la agricultura, eminentemente este es un departamento de vocación agrícola, así lo plasmamos en el Plan de Desarrollo de Boyacá, pues están en una situación bastante preocupante, y esto no es otra cosa que una expresión natural de unos sectores bastante importantes de la economía del departamento de Boyacá que tras decisiones de varios gobiernos equivocadas y favoreciendo unos intereses distintos a los del pueblo boyacense, pues se expresan de una manera que digamos, así no compartamos del todo, si las razones son suficientes, y uno al recorrer las diferentes provincias de Boyacá se da cuenta que definitivamente el gobierno nacional ha olvidado a nuestros campesinos, ha olvidado a nuestros pequeños mineros, y está acabando con nuestra industria nacional a través de esa firma de los tratados de libre comercio que definitivamente afectan y tienen en total crisis a nuestros sectores campesinos en todas las provincias de Boyacá. Dadas las razones expuestas a lo largo de todo este tiempo y que ha despertado la solidaridad de muchas personas de diferentes sectores, la pregunta ¿es este el método? Definitivamente no hay otra salida, ¿tenían que ser vías de hecho?
la respuesta. Le respondo yo, Margarita. Creo que la salida se había presentado en muchas oportunidades y el diputado Jaime Raúl Salamanca, que ha tenido pues ese contacto político, es testigo de ello. Los campesinos se cansaron de pedirle al gobierno, se cansaron de pedirle al Estado garantías para adelantar su trabajo. Es irónico que podríamos decir que es el único país donde a los campesinos se les trata de esta manera, se les obliga casi que a cultivar la comida en unas condiciones casi que infrahumanas, donde están trabajando prácticamente que a pérdida, y como decía un campesino en una oportunidad, una frase que me quedó memorizada, y es que ellos han venido alimentando las familias de este país en socia. O sea, ellos han venido siendo socios de cada una de las familias de este país sin tener ninguna obligación de serlo. El campo debería ser el sector económico más importante del departamento de Boyacá, de esta región, de la región cundiboyacense, pero vemos que no es así. Vemos que hay unos terratenientes, hay unas personas muy acomodadas en el campo, que lograron ubicarse en unos sitios estratégicos y que tienen unos cultivos bien importantes, y vemos que de una manera paralela hay miles de campesinos que son minifundistas o que son simples obreros que pues buscan como de alguna manera devengar el sustento diario. Por eso se presenta la situación del día de hoy. Tu pregunta, ¿esa es la manera? La Digamos manera. que no es la manera, Margarita. Pero no es la otra pregunta que vendría detrás, o no más bien pregunta, sino es una opinión que se ha generalizado, y es para ver este comportamiento del sector agrario como en su protesta, es porque realmente están muy furiosos. Es decir, el sector del agro, nuestros campesinos boyacenses generalmente se han destacado por ser pasivos, nobles y a veces hasta resignados, a veces agachan la cabeza, pero esto que ha venido sucediendo en este año no se había visto nunca antes. Ya tuvimos una muestra el 7 de mayo, ese día se sentaron a dialogar, se comprometieron con el ministerio, fueron a unas mesas de trabajo, luego se levantaron y ahora ya vamos donde vamos, y pues hay gente que está por un lado solidarizada con el sector del agro, pero por otro lado molesta. Creo que iba a hablar Walter. Sí, frente a la pregunta también quiero hacer una acotación. Nosotros, como bien lo decía Margarita, el 7 8 de mayo nosotros previamente, el sector campesino, los voceros y los que dirigimos y lideramos este proceso, expresamos nuestras peticiones de una forma mediante radicados al Ministerio de Agricultura, expresándoles el sector de crisis que estaba viviendo el sector agrario. No obtuvimos ninguna respuesta positiva, por tanto se gestaron las movilizaciones del pasado 7 y 8 de mayo. De ahí establecimos nuevamente, lo reitero, establecimos las mesas de trabajo. Nuevamente fuimos engañados en nuestra buena fe por el gobierno colombiano. Llevamos 2 meses y medio y no hemos obtenido ninguna respuesta. Sencillamente en esas mesas de trabajo se nos convirtieron en un desgaste a las personas que estábamos liderando este proceso. Una completa evasiva del gobierno nacional frente a la problemática del sector agropecuario y a la problemática del sector Boyacá. Diputado. Sí, mire, yo creo que más que yo particularmente vengo del movimiento estudiantil en la UPTC, y esos años de dirigencia me enseñaron que la no violencia es el mejor camino hacia la búsqueda de soluciones o de reivindicaciones populares. Sin embargo, también como lo manifiesta aquí el compañero, la situación expresa y revela de fondo una situación crítica del campo boyacense, y uno, al estar cerca a los campesinos, al ver cómo espontáneamente expresan su inconformismo con el gobierno nacional, pues lo que reflejan estas acciones, sin lugar a dudas, es un gran descontento y una gran situación, digamos, de olvido por parte de los anteriores gobiernos y del actual gobierno en la búsqueda de una solución, porque hay que empezarla a construir sin lugar a dudas en torno a una situación que se viene viviendo en los hogares boyacenses y que definitivamente ya lleva a los boyacenses de bien, gente común y corriente, campesinos de las veredas más humildes y más sencillas de varios municipios de Boyacá, a salir a las calles. De pronto, yo particularmente creo que hay que tener mucho cuidado con el tema de no generar resistencia en la comunidad, digamos, de buscar explicar las causas de la movilización
más a la ciudadanía y no enfrentarse con la comunidad para que la comunidad misma, yo sé que ningún boyacense que sepa las dimensiones y el alcance y los procesos que se han surtido alrededor de esta situación tan difícil, pues se solidarice y no digamos hayan situaciones de resistencia frente a los bloqueos de vías, etcétera, etcétera. Yo les propondría de la manera más respetuosa intentar bloqueos parciales de las vías, por ejemplo, y entregarle comunicados a la opinión pública sabiendo y contándoles esto que precisamente nos cuenta el compañero, que ya se han surtido procesos de negociación y que el gobierno ha estado, discúlpeme la expresión, mamándole gallo a los boyacenses, a los líderes gremiales en busca de una solución que es en últimas lo que todos queremos. Pero, por ejemplo, lo que ocurrió ayer con quienes estaban regresando de su puente, fueron cientos, miles de personas que estuvieron estancadas por varias horas. Estaban inclusive por redes sociales pidiendo auxilio porque estaban entre ellos niños, niñas, personas que decían no tenemos alimento, no tenemos agua. ¿Cómo evalúan ustedes este hecho? ¿Esto beneficia, sirve para llamar la atención del gobierno nacional? ¿Sirvió de alguna manera o por el contrario deslegitima? ¿Ustedes cómo analizan lo sucedido el día de ayer? Margarita, yo creo que ahí hay que ver la información, hay que verla, el hecho hay que verlo desde dos puntos diferentes. Uno, lo que tiene que ver con los campesinos que están en medio de una protesta legítima. Uh-huh. A Boyacá 7 días han llamado en varias oportunidades grupos de campesinos que están ubicados a lo largo de la vía y se quejan de que los medios de comunicación no les prestamos atención y que única y exclusivamente nos dedicamos a prestar atención a los campesinos que bloquean las vías, a los que están adelantando acciones de hecho. Que en el caso de ellos salen a la vía a protestar, se quedan al lado de la vía y no pasa nada, no llega un periodista, se quejaba un grupo de campesinos el día de ayer. Pero hay que verlo desde dos puntos. Uno es pues los bloqueos que han venido adelantando los campesinos, que obviamente sirven para llamar la atención del gobierno nacional, sirven para decirles acá estamos presentes. En eso juegan un papel muy importante los medios de comunicación y los medios de comunicación nacional, que ayer no hicieron su papel, que ayer desinformaron a la gente, estaban diciendo que la vía entre Bogotá y Tunja estaba totalmente habilitada cuando eso era falso. Claro. Eso genera de inmediato un rechazo de parte de las personas que están en ese lugar y dicen, si no nos ponen atención, pues vamos a incrementar pues nuestras acciones, que fue lo que realmente sucedió. Hay que verlo también desde el punto de vista de los policías. Acá se ha creado una especie de grupo en contra de la policía, una especie una sociedad enfurecida en contra de la policía, y la policía también hace parte de esa sociedad. Ellos están cumpliendo unas órdenes y la orden es las vías no las permiten, no se permiten bloqueos en las vías. Esos policías del SMAT no están haciendo otra cosa que cumpliendo órdenes. Cuando decimos que abusan de su poder, que abusan de su fuerza, pues también hay que ver cómo de alguna manera los campesinos o algunas personas que están dentro de esos grupos pues han averiado carros. O sea, no tiene ninguna justificación que salga una persona, un campesino que está protestando porque está quebrado en el campo, a romper un bus, a romper las llantas de una tractomula con hachas, con picas, a romper las puertas de un carro. Eso ya pasa al vandalismo y eso no se puede justificar, y para eso está la fuerza pública. Entonces acá la información la tenemos que analizar muy neutralmente, y aunque a los campesinos no les guste y de cierta manera se pongan o tomen una posición frente a un comentario como estos, de cierta manera también la policía está exclusivamente, o en este caso está exclusivamente para garantizar el derecho de todos, y el derecho de las mayorías es ese derecho a la movilidad. Escuchemos a Walter Benavides, quien es vocero de Dignidad Papera y también fue representante para la Mesa de Unidad Nacional, quienes negociaron Unidad Nacional Agropecuaria, ¿es así, no? Es correcto. Agropecuaria. Nacional, no. Me parece pertinente el tema de la información que se está brindando. Nosotros anunciamos el paro nacional agrario. Se anunció desde las primeras horas de la mañana, se anunciaron desde las 0 horas del día 19. Recordemos que sencillamente, yo lo estoy poniendo de estas formas, es la expresión del campesino en estos momentos. Me parece mucho más irresponsable de la fuerza pública y del Estado colombiano no atender una petición del campesinado colombiano, porque no estamos hablando solamente del campesinado boyacense, sino el campesinado colombiano del sector agropecuario, a una mesa de diálogo que nosotros le estamos proponiendo. Tenemos 4 puntos para tocar en estos momentos. Eso era lo que estábamos poniendo ahorita sobre la mesa con los señores de la fuerza pública. Gestionemos
rápidamente la mesa de diálogo con el gobierno nacional. Lo que pasa es que aquí nosotros ya hemos venido burlados durante mucho tiempo, ¿sí? Nosotros ya nos han dicho que levántense de las vías, no obstaculicen. Incluso aquí hay un tema también de información, y es quiénes son los que primero están armando los desórdenes en los puntos críticos que se están hablando en Boyacá, ¿verdad? Entonces ese tema es muy pertinente mirarlo a lupa de detalle. Sí, claro, porque en el momento que llega el SMAT, ellos están exclusivamente para eso, para recuperar la vía. En el momento que se opone resistencia, se entra en una confrontación en la que las personas que están atrapadas en ese trancón son finalmente quienes pagan los platos rotos. Es increíble que esta mañana se hayan hecho despachos desde la ciudad de Sogamoso hacia Bogotá, de transporte público, de personas que llevaban 24, 42 horas, 32 horas allí represadas, allí detenidas en los terminales de transporte, y que se hayan agredido los buses de esa manera, que se hayan averiado los buses de esa forma, que hayan en total la cifra de vehículos de servicio público que fueron averiados, parece que fueron 27. Y como dicen los representantes de las empresas de transporte, nosotros primero no tenemos la culpa, segundo, tenemos seguros para que nos cubran absolutamente todos los daños que hacen, que se están generando en esos vehículos, pero lo más grave son los pasajeros, esos mismos pasajeros que son incluso familiares de los campesinos que están protestando. Y lo que estamos viendo acá es un enfrentamiento entre comunidades que finalmente hacen parte de esa misma sociedad. Vemos acá a los campesinos enfrentados al SMAT, que a su vez son hijos, esos policías son hijos de los mismos campesinos, y vemos al SMAT agrediendo a los campesinos, que a su vez son sus padres, son sus hermanos, sus familiares. Aquí lo que hay es una confrontación de un grupo de boyacenses. Si nosotros hiciéramos un balance, Margarita, de cuántos de esos policías del SMAT que están tratando de recuperar las vías son boyacenses, vamos a encontrar que es una cifra muy alta, porque sabemos el número, el porcentaje de boyacenses que hay en las Fuerzas Armadas de este país. Mira, Margarita, yo lo que creo frente al tema del método es que, sin lugar a dudas, los excesos de las partes son los que generan que digamos que el debate no se dé en lo fundamental. ¿Y qué es lo fundamental? Como dice el vocero de los manifestantes, pues que haya una mesa de diálogo y que se logren superar la difícil situación que se viene presentando en el campo con los transportadores y los demás sectores que se están uniendo a esta movilización. Yo creo que hay que repensarnos y yo insisto en mi experiencia particular como dirigente estudiantil. Los grandes logros que se lograron pues en el movimiento en defensa de la educación pública en el país se han logrado con expresiones no violentas, que no chocan con la ciudadanía, sino que por el contrario buscan precisamente que tanto padres de familia como sectores de la sociedad, de económicos, gremiales, etcétera, apoyen las reivindicaciones que son justas. Si la gente estuviera, digamos, hay una crítica que yo hago, y yo sé que son expresiones naturales, digamos, del cansancio, generadas por el cansancio, pero también debemos tener muy claro que los medios de comunicación en su mayoría han estado reflejando las consecuencias de los choques y muy poco se conoce respecto al tema de las verdaderas, la realidad o cuál es la radiografía de cada uno de los sectores y qué está pidiendo cada uno de los gremios para, digamos, buscar solidaridad y buscar esas reivindicaciones. Pero ¿ustedes creen que los medios de comunicación, en el caso de los nacionales, han prestado atención a estos reclamos, a las causas de por qué están haciendo lo que están haciendo? ¿Ustedes han visto algún tipo de contextualización? Pues yo he hecho un monitoreo toda esta tarde, he estado muy pendiente de cómo. Yo creo que los medios regionales han sido muy éticos y han estado reflejando la realidad. Recuerdo una escena en RCN Televisión, Ángela Molina expresando lo que estaba sucediendo en el campo y la presentadora de Bogotá diciendo que la vía estaba despejada. Yesida, acuérdese que la noticia en los medios de comunicación y mucha gente que quedó 11 horas metida en ese trancón es debido a esa desinformación de los medios nacionales. Claro que hay otras revistas serias como Semana, por ejemplo, El Tiempo también sacó un especial informando, digamos, y la prensa independiente sí que
día estaba informando sobre cuáles son las inquietudes de los gremios y de los manifestantes, pero la constante es informar cuántos campesinos fueron detenidos, cuántas llantas se quemaron, en qué sectores hay movilidad y no hay movilidad, y ese no es el tema importante. De hecho, la atención de los medios de comunicación el día de hoy, e inclusive en redes sociales, es cuántos bloqueos hay, cuántas vías habilitadas, cuántos carros agredidos, pero hablemos ya del otro lado, hablemos de la conducta de la fuerza pública. Cómo se ha portado la policía. Ustedes vienen de hablar justamente en la gobernación de Boyacá, estaban con la Defensoría del Pueblo, con funcionarios departamentales, hablando acerca del tema de derechos humanos. Walter, ¿qué nos informa al respecto? Sí, estábamos reunidos precisamente con la Defensoría del Pueblo y Derechos Humanos, como bien lo dice Margarita, por un tema de abuso en la fuerza pública. El día de ayer, en las horas de la noche, un ejemplo sencillo, cerca de las 9:30 de la noche, el ESMAD hizo una arremetida contra un grupo de campesinos que ya estaban a las orillas de las vías, no estaban obstaculizando el tráfico, muchos de ellos estaban durmiendo en sus camiones, estaban preparando tinto. Ya saben el frío y el tiempo que estaba a las horas de las 9:30, 10 de la noche. Cuando el ESMAD llega, les cae de sorpresa, ni siquiera hizo anuncio de que venían, les cae de sorpresa, y hace unos abusos frente al tema de derechos humanos increíbles. El día de ayer a las 12 de la noche con César Pachón estábamos en el hospital recibiendo a 13 personas, una herida con arma de fuego, otra herida con arma blanca. Hechos realizados por la fuerza pública son lo que expresan las personas que fueron agredidas en estos momentos. Entonces ese tema era lo que nos estábamos tocando allí, cómo controlamos la fuerza pública en estos momentos. Ustedes le dieron a conocer hace un momento eso al defensor del pueblo. Esta mañana en el noticiero él hablaba acerca que no había ninguna denuncia, que no tenían conocimiento al respecto. Exactamente. De hecho, que lastimosamente el defensor del pueblo no está aquí, él estaba invitado al programa, no pudo venir porque está justamente en esta reunión de la gobernación, pero ya próximamente tendremos la oportunidad de hablar con él, pero diera la impresión de que él hubiese escuchado únicamente la voz de la fuerza pública y la voz oficial. No sé, Jessy, usted que también es periodista, ¿qué percepción le obtuvo de escuchar al defensor del pueblo frente a las denuncias que estábamos viendo por otros canales de los miembros de las protestas? Margarita, yo creo que acá es fundamental de todas las partes estar articulados a través de un medio de comunicación, de una forma de comunicación como lo es el Twitter. Un paro como este no hubiera sido lo mismo. Imaginémonos este paro sin Twitter, esto hubiera sido un caos total. Muy diferente a lo que está pasando en este momento. Digamos que la información está fluyendo de la misma gente, las mismas personas que estaban en ese trancón el día de ayer, que estaban en medio de esa arremetida que adelantó el ESMAD, pues estaban informando acerca de esos abusos de parte de la fuerza pública, de lo que estaba sucediendo, y muy pues de alguna manera preocupante que de parte de la Defensoría del Pueblo pues no se tomen esas acciones o se tome partido a favor de, porque la Defensoría del Pueblo pues es lo único que tienen los campesinos en este momento para que los defiendan. Hay que ver también qué papel están jugando los personeros, porque acá digamos que los alcaldes por de alguna manera aislarse un poco de este conflicto y de alguna manera a los alcaldes les toca mantener una línea gobiernista. Sí, pero además también, no solamente gobernistas, sino que lo vemos también por el lado político. Entonces, de cómo se alejan, además teniendo en cuenta que se vienen unas elecciones. Entonces, creo que acá está jugando un papel muy importante ese tema y se están dejando solos a los campesinos. Los gobernantes los están dejando solos, pero lo más grave es lo que acabas de decir con respecto a la Defensoría del Pueblo. Pues es una percepción que tuve esta mañana al escuchar al señor defensor del pueblo, porque él hizo su papel, su trabajo, pero escuchando a miembros de la policía y yendo a los lugares oficiales, señor diputado. Es que mire, yo creo que digamos la causa que genera
la raíz de muchos de los problemas que se generan hoy o que generan esta movilización están dadas en una escasa institucionalidad capaz de responder a los retos de los sectores, incluso para la misma protesta. ¿Cuántos funcionarios de la Defensoría del Pueblo, de la Procuraduría, de los entes de control estaban en los sitios en donde se estaban presentando estas situaciones para verificar que la actuación de los funcionarios públicos, de la policía, fuera de acuerdo a lo establecido en los procedimientos y en la ley y no hubiesen abusos? O sea, ahí, digamos, el gobierno nacional, la Defensoría a nivel nacional debió enviar, sabiendo que en el departamento de Boyacá la situación era el departamento más crítico, un personal especializado, garante de los derechos humanos, para evitar que situaciones que se presentaron el día de ayer y en la mañana de hoy. Ellos me cuentan que en Duitama la situación fue bastante complicada, que estudiantes de la UPTC que manifestaban de manera pacífica, 2 estudiantes están retenidos. Entonces esa situación pues también es complicada de manejar. Yo creo que lo fundamental es que, insisto, eviten, mejor dicho, como más puedan, esos conflictos, esos choques, y estar muy garantes de que en las noches estén salvaguardados. Hay cámaras, hay tecnología para garantizar precisamente evitar eso, porque las denuncias fueron graves. Lo que acaba de comentar aquí el líder es bastante complicado. En la noche, digamos, el SMAT, ¿para qué es? Para garantizar la movilidad, y esa es su función constitucional. El año pasado, en el paro papero, le hicimos un debate al coronel Roa, porque hubo excesos en esa situación comprobados, que denunció la prensa, que denunciaron los mismos habitantes de los sectores donde se están manifestando, relacionados no solo con garantizar la movilidad, sino ya por fuera de las vías, persiguiendo campesinos en las casas, abriendo casas, etcétera. Eso no está permitido, eso atenta contra el derecho internacional humanitario, y ahí es donde la Defensoría del Pueblo y los demás entes de control deben estar con mayor presencia haciendo y evitando esta situación. Pero antes de pasar la palabra por allí, cuando dije a los alcaldes les toca mantener una línea gobernista, no es necesario. Ellos pueden ponerse de parte de la comunidad, pues digo porque a veces se sienten como presionados a que no pueden apoyar a su gente. Pero ¿por qué no pueden apoyar a su gente? Es decir, ahí el tema es garantizar que haya un respeto de los derechos humanos. La protesta es un derecho constitucional y obviamente que uno espera que sus dirigentes estén al frente ahí, frenteando el parche, como decimos nosotros. Pero más allá de eso es garantizar que se respete la ley, los derechos humanos y el derecho a la protesta y los derechos de toda la ciudadanía. Porque diera la impresión de que los tienen atornillados. Ustedes van y apoyan el paro desde el gobierno nacional, digo, no, es una percepción. Los tienen atornillados, ustedes apoyan el paro y entonces ahí vienen ciertas represalias ya de tipo político. Podría ser, no sé ustedes qué opinen. Precisamente frente a ese tema, ahorita estábamos reunidos con algunos alcaldes de origen campesino, agricultores incluso, de muchos renglones de la economía campesina, y ellos decían: nos encontramos en un estado donde no sabemos qué hacer, somos campesinos, sabemos de la problemática, hemos perdido, incluso estamos a punto, algunos alcaldes expresaban, estamos a punto de perder tierras que nos tienen hipotecadas por los bancos agrarios por las pérdidas que hemos tenido. Pero ¿qué es lo que nosotros debemos ejercer si las órdenes del gobierno nacional son otras? Sí. Es decir, ellos tienen órdenes, directrices nacionales que uno supondría tendrían que seguir. Yesid. Margarita, cuando ese dicho que utilizan los campesinos, esos mismos campesinos que están protestando en este momento, de que la cabulla se revienta por lo más delgado, por lo más angosto, pasa a jugar un papel fundamental acá. Es exactamente lo que está pasando, y nosotros nos damos cuenta como en estos 35 minutos que llevamos al aire, pues nos hemos enfrascado en lo que está sucediendo allá abajo, pero no estamos viendo hacia arriba, o sea, realmente el origen de esto, ¿qué es lo que lo originó? ¿Por qué no miramos el tema de los congresistas que nosotros tenemos? O sea, ¿qué están haciendo estos señores que fueron elegidos por esos mismos campesinos? ¿Qué han hecho? ¿Se han hecho presentes? ¿Han hecho presencia para respaldar a esos campesinos o para de alguna manera apoyarlos? No hay absolutamente nada. ¿Por qué se presenta esto? Precisamente porque hacen falta políticas de Estado, y esas políticas de Estado, ¿quiénes las generan? Pues nuestros congresistas. ¿Quiénes la aprobaron? ¿En dónde están? ¿En dónde están los congresistas? ¿Cuáles son las leyes? ¿Cuáles son las normas que han firmado
para proteger a los campesinos, pero si vamos a ver, votaron por el TLC, votaron los TLC, porque ni siquiera se leen, son unos mamotretos de papel que ni siquiera los leen, sino únicamente aprueban porque fulano dijo, porque es que el partido tomó la decisión que había que apoyarlo, independientemente si está de acuerdo o no. Eso es una cosa. Lo otro, el papel de los medios de comunicación, retomemos esa parte, Margarita, recordemos lo que sucedió en ese famoso Bogotazo. Precisamente el Bogotazo se da por esa de alguna manera irresponsabilidad de la radio en su momento, cuando dos emisoras empiezan a alebrestar a la gente, la empiezan a calentar y empiezan a decir que a Jorge Eliezer Gaitán lo mandó matar el presidente, empiezan a pedir que se mate a la gente y se cuelguen a esas personas en las farolas de la luz. O sea, desde ahí mismo, desde la radio se llamó a que se produjera esa guerra en la calle, y eso de alguna manera está sucediendo en este momento. Los medios de comunicación se han dedicado exclusivamente a mirar quién le pegó a quién, a mirar cuál es el resultado de esos enfrentamientos, de esas confrontaciones, pero creo que ninguno ha hecho como ese análisis de lo que tiene que ver con qué se ha logrado hasta el momento. Van 2 días de paro, ya hay algo, ya hay una mesa, como lo decía acá el amigo, ya hay alguna mesa de diálogo, ya hay algunos puntos como de alguna manera en debate, por lo menos se logró eso. El señor presidente salió a decir que el paro no tenía las magnitudes que se esperaba, pues el señor presidente de alguna manera no sabe o no entiende la tranquilidad que tiene el departamento de Boyacá, y que acá la gente sí está demasiado afectada por ese paro, porque aquí los efectos sí fueron muy grandes y están siendo muy grandes. Yo creo que hay que mirar también esa parte, hay que mirar lo que está sucediendo y hacia dónde vamos. O sea, ¿qué se ha logrado hasta el momento? ¿Ha servido de algo el paro? Porque hasta el momento no se ve que haya servido para otra cosa que para romper carros, que para afectar personas. Y la atención se ha ido en eso. Sí, pues claro. así, retomando sus propuestas, pues les propongo también que toquemos 3 puntos. Uno, nos devolvamos un poquito en eso que usted dice, que quienes aprobaron. Miremos también cómo han sido las conductas de quienes han sido los responsables de aprobar leyes causantes de este conflicto del sector agrario, minero, camionero frente a los tratados de libre comercio, que es lo que prácticamente nos ha hundido la economía. Pero también miremos acerca de esa respuesta del señor presidente diciendo que el paro no era lo que se esperaba, es una especie como de reto, un reto. Entonces, devolvámonos un poco. Bueno, a lo largo de estos programas de controversias hemos tratado sector por sector la problemática sobre por qué están con los problemas económicos, por qué salen a un paro. Hablemos entonces de responsabilidades. Yo creo que más bien de corresponsabilidades. No sé. No, sí, yo estuve haciendo una investigación porque yo creo que cuando estuve en la universidad con los compañeros marchábamos en contra del TLC, hicimos en Sogamoso, en el Cerro de Chacón, un gran mural que se veía en toda la ciudad que decía no al TLC, y advertíamos de la situación complicada que se le iba a venir a los campesinos boyacenses, a la universidad pública, a los distintos sectores, de la implementación de un tratado de libre comercio con Estados Unidos totalmente desigual y que iba a afectar. Y pues nos pusimos a averiguar quiénes habían votado a favor. Yo tengo el dato, y si usted me lo permite, Margarita, pues se lo puedo decir. Representantes a la Cámara que votaron a favor ese tratado de libre comercio. Estamos hablando del tratado de libre comercio con Estados Unidos. En el 2007 fue aprobado, el 5 de junio de 2007 en Cámara y el 17 de junio de 2007 en Senado. Nuestro gobernador es uno de los que encabeza, el actual gobernador de Boyacá, votó a favor el tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Votó a favor el hoy senador doctor Juan Córdoba Suárez, el candidato a la Cámara del Centro Democrático Marco Tulio Leguizamón, el representante de la Cámara Gustavo Puentes Díaz en Cámara. Esos fueron los votos que tengo registrados de los en el boyacenses. Acta de boyacenses. Pero a nivel nacional, digamos en un porcentaje, el porcentaje lo tiene de tantos sí, claro, senadores. Fueron en total 77 votos a favor contra 8 en contra, según las actas que tengo acá. No sé el resto de parlamentarios cómo votarían. Y en el tema de Senado tengo al senador Jorge Hernando Pedraza, al doctor Ciro Ramírez, que tiene a un hijo suyo aspirando actualmente a la Cámara de Representantes, y el doctor Héctor Elí Rojas, que se presenta como la renovación del Partido Liberal para las próximas elecciones. Estos parlamentarios, como lo dice Yesid, pues son los que
votaron a favor del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y los que son corresponsables. Me llama la atención que el actual gobernador del departamento de Boyacá hoy es el político más votado en la historia de nuestro departamento y fue uno de los que hoy, digamos, con falta de memoria histórica, los boyacenses revisamos, votó a favor un tratado que es el causante de la situación que tienen el desespero a miles y miles de boyacenses. ¿Estamos hablando de qué año, diputado? 2007. 2007. También podríamos hablar de la corresponsabilidad de los dirigentes en la gobernación en ese momento, y creo que el departamento estaba en manos del Partido Verde. Me imagino ahí, entonces ahí habría una corresponsabilidad también. Claro, todos ellos. Sí, Margarita, pero incluso tenemos que irnos más atrás, porque es que esto viene desde el gobierno Gaviria con esa apertura económica, cuando acaba con la vocación de la cebada y el trigo en el municipio de Toca, que era conocido como esa espiga dorada, y de ahí en adelante pues esto se acabó, o sea, el campo de ahí en adelante sufrió una transformación, sufrió, digamos, que una metamorfosis a lo que tenemos hoy en día, y es un grupo de personas cultivando cebolla, es un grupo de personas que vienen a sacarle el producido a la tierra, dejarla totalmente inerte, y luego buscan otro terreno para seguir en lo mismo. Entonces, digamos, esto viene desde 1991, y si nos ponemos a ver un poco más atrás, pues ha venido de alguna manera generándose esa bomba que se está explotando en este momento, se está explotando en las manos de un gobierno al que tampoco le podemos achacar toda la culpa, como es el gobierno del presidente Santos, porque también hay que ver una cosa, Margarita y compañeros acá en la mesa, y es que pues llama mucho la atención ver cómo el señor expresidente Álvaro Uribe pues sale a respaldar el paro, pero ¿cómo así? O sea, él no fue uno de los que estuvo apoyando, él no fue el generador prácticamente de ese tratado de libre comercio, pero no fue además el generador de unas políticas como quitarle la tabla de fletes a los transportadores de carga. O entregar nuestro medio ambiente, las concesiones mineras en el gobierno Uribe fueron... Claro, y entonces ahora venimos a pescar en río revuelto y a buscar votos diciendo que apoyamos el paro y que estamos a favor de los campesinos. Yo creo que realmente en este país vemos gente que es demasiado descarada y que se dedican a cosas como esta. Pero yo quiero preguntarle también a Walter, que es el que está representando justamente a Dignidad Papera y Soberanía Alimentaria. Está la responsabilidad de la sociedad en general, porque los efectos de los tratados de libre comercio se estaban advirtiendo desde que comenzaron a armarse. Entonces el sector campesino tiene una votación muy alta, o sea, son los que ponen senadores, son los que ponen a los congresistas en el departamento. ¿Ustedes han hecho ese tipo de reflexiones? Claro, y precisamente me quiero unir a las palabras que nosotros analizábamos con la apertura económica cuando nos quitan nuestros cultivos de rotación, que eran el trigo y el maíz. Miremos en qué se han convertido también nuestros cultivos de papa, de cebolla, en unos monocultivos, y que nuestra economía muchas veces y en muchas familias de Boyacá dependen solamente de un cultivo. Recordemos historia, recordemos y miremos un poco nuestros antepasados, nuestros abuelos, la rotación que hacían y la armonía con que tenían el medio ambiente. Frente al tema de las políticas agrarias, eso es una de las cosas que nos preocupó demasiado. Nosotros nos acercamos al Senado de la República a mirar las leyes que tenían para el sector agrario. ¿A qué ley nosotros nos podíamos acoger para las mesas de negociación? Ahí que nos encontrábamos, son los tratados de libre comercio con más de 67 países. Cuando no son tratados de libre comercio esas leyes, son como destinar recursos, invertirle platas a ciertos fondos agropecuarios, ¿verdad? Y entonces aquí vemos también frente al tema político, unos personajes que quieren en estos momentos hacer un protagonismo, yo lo llamo hacer un protagonismo con una crisis que está en el sector agrario. Como bien lo sabemos y estábamos mencionando, el doctor Álvaro Uribe Vélez, gestor de los tratados de libre comercio, y en estos momentos que venga a decirnos él que apoya el paro nacional, es como ilógico. Hablemos del gobierno, el tiempo pero corre Margarita, rápido. antes Sí. un segundo, y es, mire, si uno se pone a mirar más objetivamente, digamos, no solo los parlamentarios, somos todos responsables de esta situación, porque nosotros replicamos esa indiferencia, digamos, nosotros creemos que la política no es importante, que las personas que elegimos allá no hacen nada, y sí hacen daño, sí así toman estas medidas, sí firman estos tratados, sí dejan de hacer leyes para proteger a nuestro campo, a
nuestro sector público en general, y pues somos corresponsables. Las personas que venden su voto en unas elecciones, mucha gente nos preguntábamos cuántos de esos campesinos que hoy están marchando han votado por Gaviria, han votado por Uribe, han votado por Santos. Las personas que votan bien, votan a conciencia, pero que se desentienden. También que dicen, no, yo voté y ya, y miren a ver cómo solucionan los problemas del campo y los problemas del país, y mucho más los que ni siquiera ejercemos una actitud responsable como ciudadanos y nos solidarizamos y somos parte, porque la responsabilidad no es solo de un gobierno. Cuando yo en mi hogar prefiero los productos importados, por ejemplo, y no soy solidario con los productos de la tierrita, pues también de una u otra manera me vuelvo cómplice de una situación crítica y patética a la que nos están llevando nuestros gobernantes. Es responsabilidad de todos. Vamos, ahí Margarita, en lo que acaba de decir el diputado, creo que vas a hacer un cambio como de tercio, pero ahí sería bueno cerrar con una de alguna manera un análisis de parte nuestra, y es mirar cuántos de nosotros, por ejemplo, ha comprado o ha consumido estas papas que llegan importadas, toda esta papa precocida, cuando acá a la vuelta de la esquina, como dice nuestro argot popular, a la vuelta de la mata está la papa, y nosotros preferimos comprar la papa ya empacada, precocida, que nos la traen de otros países, y en vez de consumir la papa de acá, porque es que da pereza lavarla, pelarla y picarla para poderla fritar. Esa podría ser una buena reflexión para ir concluyendo el programa sobre qué podríamos hacer frente al Tratado de Libre Comercio mientras el gobierno resuelve por su parte cómo corregir, si es que le interesa corregir políticas, porque el presidente dijo que el paro no era tan grave como lo esperaba, de alguna manera lo subestimó. Walter, ustedes después de escucharlo, de leerlo, ¿qué dijeron? Margarita, obviamente fue una indignación del campesinado colombiano, fue unas palabras de reto prácticamente que le ponen al campesino. Nosotros estábamos hablando por lo menos en puntos críticos, como el punto del desaguadero, la vía que va para Chiquinquirá, que fue uno de los puntos más controvertidos y que más causó traumatismos, y que incluso en estos momentos está taponado, ¿sí? Ellos a las 8 de la noche estaban en disponibilidad ya de retirarse. Cuando escuchan las palabras de este señor, no, el paro no fue tan contundente como nosotros lo pensábamos. Se va a volver. ¿Qué quiere el señor Santos? ¿Que se convierta a otro Egipto? ¿Que tengamos cantidad de muertos para que el paro sea contundente en estos momentos? Esa es la pregunta que nosotros nos hacemos y la indignación que nosotros nos hacemos en estos momentos. ¿Ustedes cómo vieron esas palabras? Es decir, ¿cómo lo analizaron ustedes? Gravísimo, puede que no lo haya hecho de manera intencional, puede que haya sido asesorado por los mismos, la cúpula militar. De alguna manera, al bajarle los ánimos o al decirle a la opinión pública que no está sucediendo nada, pues digamos que una persona que está en la ciudad, que está en su cama, que está mirando la televisión desde su cama, pues cuando sale el presidente de la República, que es la persona de alguna manera más representativa en un país, y dice que no está sucediendo nada, pues de alguna manera pone en entredicho lo que realmente está sucediendo, y de inmediato lo que hace es generar pues obviamente una reacción en contra de parte de esas personas que durante todo el día estuvieron, como se dice, jugándose la vida para generar una protesta, y tenemos lo que está sucediendo el día de hoy. Creo que esta noche no habrá algún funcionario del gobierno nacional que diga que la protesta no era lo que se esperaba en ese segundo día, porque además hay algo adicional, y es que seguimos viendo la información y seguimos viendo las noticias desde el punto centralizado, y entonces lo que pasa en Tunja es importante, pero lo que pasa en Sogamoso y en Duitama no, pero lo que pasa en Bogotá es importante y lo que pasa en el resto del país no, y eso creo que fue lo que pasó en el gobierno nacional. Como no pasó nada en Bogotá, entonces pensaron que no estaba sucediendo nada y que lo de Boyacá era tan fácil de calmarlo. Hoy pasaron muchas cosas en Bogotá, que sumadas a lo que está pasando en Boyacá, pues generan ya una alerta que no solamente la están mencionando, no solamente la están dando los medios nacionales o regionales, sino que también ya ha salido a la prensa internacional de lo que sucedió hoy con los estudiantes de la distrital, lo que sucedió en la nacional, lo que ya está generando este movimiento campesino, de cómo los estudiantes han venido sumándose y cada vez es peor. Esta tarde, Margarita, recibí la llamada de uno de los líderes de los camioneros de Duitama,
500 camioneros marcharon por toda la calle 42, que viene a ser la carrera 42, que viene a ser la doble calzada. Marcharon a lo largo de unos 2 kilómetros y se ubicaron en Higueras. Estas personas se ubicaron en Higueras. Esta noche van a pasar la noche ahí y ellos están dispuestos a seguirse, o sea, a hacerse visibles. Lo que ellos quieren es hacerse visibles en este paro, pero pues obviamente si el SMAT llega a atropellarlos, pues acá se va a presentar y lo que vamos a tener al cabo de unos 8 días, que ojalá este paro se acabe lo más pronto posible, pero si esto sigue como va, nosotros vamos a estar ya no hablando de heridos, sino vamos a estar hablando de muertos, en una confrontación que se está dando entre campesinos que tienen hambre, entre campesinos que están trabajando a pérdida y unos uniformados a los que les pagan por tratar de mantener el orden. Santos dijo, paro no ha sido de la magnitud que se esperaba, diputado Raúl Salamanca. Esos anuncios lo que nos deben nosotros, o por lo menos desde mi escenario como dirigente del departamento de Boyacá, y hago un llamado para que los parlamentarios, el gobernador, mis colegas diputados, los alcaldes, todos, pues logremos unirnos para desvirtuar precisamente ese tipo de afirmación y para buscar acercamientos que permitan superar la crisis. Mi gran temor, comparto con Yesid esa afirmación, es que esto pase a situaciones que lamentar, que se pierdan vidas humanas. Ninguna causa justifica la pérdida de la vida de un ser humano, y eso es lo que nosotros nos duele y yo llevo desde que esto inició y tras escuchar en los medios de comunicación y acompañar incluso una de las marchas, que la situación puede llegar a terminar en esta situación difícil, y es una impotencia muy grande de verse uno incluso con una dignidad de diputado y no poder hacer mucho para buscar una solución. Y yo creo que es importante, digamos, la reflexión que yo quiero dejar en este punto, Margarita y queridos oyentes y compañeros en la mesa, es: hay que presionar todos unidos, medios de comunicación, sector político, los manifestantes, la sociedad civil, los medios de comunicación, todos juntos tenemos que presionar una negociación, porque es que lo que uno no entiende es esa lógica del gobierno Santos, que negocia con las FARC en pleno conflicto, en plena guerra, y pone un inamovible, que es que mientras haya paro no negocia con nuestros campesinos. Eso no es lógico. Diputado, ahí vale la pena hacer como la similitud. ¿Acaso los señores de la guerrilla tuvieron que dejar las armas para establecer una mesa de negociación? Es que esa lógica... Eso es lo que nos están proponiendo, lo que nos están diciendo en estos momentos. Ustedes quiten los bloqueos y establecemos la mesa de negociación. Entonces, pues también, quiten las armas a la guerrilla y establecemos la mesa de negociación. Walter, van 2 días de paro. Usted, que es uno de los líderes y que ha tenido pues como ese contacto no solamente con los campesinos, sino también con las partes que están tratando de llegar a una negociación, ¿qué han hecho esos representantes nuestros, esos políticos, esos congresistas en estos 2 días? ¿Ya consiguieron alguna cita con el presidente, con los ministros de Agricultura, con el ministro de Hacienda, para lograr llegar a unos acuerdos? ¿En dónde están nuestros representantes? ¿O vamos a esperar que al final de la jornada, cuando ya esté acabado todo, cuando ya se hayan hecho todas estas acciones que se están llevando a cabo en el paro, pues empecemos a sacar comunicados de prensa que el senador fulano, que el representante fulano fueron los que lograron esa negociación? Que el punto es en el Congreso, que es donde hacen las leyes, y allá fue donde aprobaron estos TLC. El punto es en el gobierno, en donde se toman las decisiones, Margarita. Ahí todos, yo insisto, todos, la sociedad civil boyacense. Este tema es crítico en las regiones, este tema es crítico. Mire, yo estoy en Paz de Río y le voy a poner ese ejemplo a ustedes, queridos amigos. En Paz de Río, los pequeños mineros de Paz de Río me decían que ni siquiera para las fiestas hubo plata porque la situación es crítica. Y ustedes saben, los fiesteros y como somos los boyacenses, que no tendremos plata, pero aunque sea para celebrar. Si no hay plata para fiestas, es un indicador de que la situación está caída. Y eso nos debe llevar a todos a movilizarnos y a exigir. Hoy las redes sociales son un mecanismo bastante importante para exigir y presionar al gobierno nacional. Debemos expresar solidaridad con nuestros campesinos que lo único que han hecho es agotar vías de negociación para buscar una salida a una situación desesperante. Entonces,
Gobernador, empezando por el gobernador, los parlamentarios que tenemos, 6 o 8 parlamentarios que tenemos, y los que se dicen que son de Boyacá y vienen a buscar los votos en Boyacá, eso, ellos, nosotros como diputados, los 16, no podemos estar en vacaciones mientras ellos están en paro, todos unidos presionando al gobierno nacional, haciendo pronunciamientos políticos para buscar una salida, porque lo que dice Yesid es muy cierto, en el paro papero pasó. Allá estaban unos 3 o 4 parlamentarios en la foto diciendo que habían solucionado la situación de los paperos del departamento de Boyacá. Los mismos que firmaron el TLC, pero aquí somos corresponsables todos, y en esa corresponsabilidad, que es mi tesis, mi argumento, pues todos debemos solidarizarnos y buscar una salida. Y decir, como lo hicieron espontáneamente a través de redes sociales anoche los ciudadanos, diciendo como que no está pasando nada, como que las vías no están bloqueadas, que es urgente que el gobierno Santos se siente como los manifestantes y busque una solución pronta. Es increíble, Margarita, que los floricultores, que los palmicultores, que los caficultores tengan subsidio, y que las personas que le dan de comer al país, que son los papicultores, que son todas estas personas cerealistas, todas las personas que cultivan en nuestro altiplano, pues que no tengan ninguna ayuda, ningún subsidio. Los señores cafeteros se movilizan y vea lo que pasó. Dese cuenta, o sea, hagamos un análisis de qué ha pasado en estos paros. A ellos les mandaron el SMAT, a ellos los atacaron de esa manera. El paro, ¿cuánto tiempo duró? Y a ellos finalmente terminaron entregando. De hecho, ayer en la cuenta de Twitter del Ministerio de Agricultura y otras cuentas del gobierno estaban recordando el subsidio que le habían dado a los cafeteros y otras prebendas. Y les quiero comentar que en Twitter ha sido tendencia las palabras Tunja-Bogotá. Toda la tarde han estado preguntando y toda la atención se ha concentrado en la vía. Pero ya para terminar, estamos a 3 minutos frente a la propuesta que hizo Yesid, más bien la reflexión. Si nosotros como consumidores de los productos estamos prefiriendo nuestros productos boyacenses, nuestros productos colombianos sobre los productos extranjeros, esa sería como una especie de alternativa. Digo, soñando, si todos los colombianos nos uniéramos, decimos, listo, entran aquí al país todos los mercados que quieran, pero no los compramos. Si fuera una decisión masiva, ¿causaría algún efecto? Es una reflexión que podríamos hacer para terminar el programa, Yesid. Con un agravante, Margarita, y es que, por ejemplo, en España llevan campesinos de acá, llevan jóvenes de acá a cultivarles y a entregarles una comida cosechada de forma orgánica. Y nosotros acá traemos todos los insecticidas, todo lo que ellos nos producen para fumigarla y para entregarla acá a las personas. Ahora, una cosa adicional, por ejemplo, los huevos de gallina de campo no los compramos porque son muy costosos, entonces compramos los de incubadora, el pollo. O sea, realmente nosotros estamos apoyando y estamos llevando, de alguna manera somos responsables de lo que está pasando el día de hoy con los campesinos, con nuestros campesinos, que a su vez son nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros hermanos, que son los que están cultivando la tierra y que ya no tienen otra cosa que hacer, ya no tuvieron nada más que hacer que salirse a las calles a protestar. No quiero dejar terminar el programa, Margarita, sin hacer un llamado a la policía nacional, por favor. Esos anuncios que están haciendo a través de las cuentas de Twitter de que esta noche van a recuperar la vía Chiquinquirá, allá hay más de 1.500 campesinos, ojalá y no vayan a atentar contra la integridad de estas personas, porque ellos tienen la fuerza, tienen todos los mecanismos, las armas. Estas personas están pidiendo por esa comida que ellos mismos consumen. Tengamos en cuenta eso, que no sea ni en la noche ni en la madrugada, que les lleguen de sorpresa, como ya nos lo explicaba aquí Walter, con el tema de llegarles a ellos en la noche y atacarlos, porque en la cuenta, si tú revisas la cuenta de la policía, además seguimos ofendiendo, seguimos de alguna manera generando esa hostilidad cuando decimos esta noche o en pocos minutos, en pocas horas estaremos recuperando la movilidad Tunja-Chiquinquirá. No hay necesidad de eso y creo que eso no se logra de esa manera, y mucho menos cuando hay tanta gente, porque si hay un punto en este momento que tenga concentración campesina es ese sector del que Zaguayo. Además llama la atención que hayan esperado tantas horas para recuperar la vía Tunja-Bogotá y justo lo hayan logrado en la noche, Walter, para despedirnos. Para despedirnos, pues yo quiero hacer una reflexión frente al tema. Aquí no solamente se está hablando de un paro nacional agrario y no solamente están jugando con los campesinos a punto de desaparecer, aquí están jugando con nuestra soberanía y nuestra seguridad alimentaria de todos los colombianos. ¿Qué será de nosotros cuando el país totalmente dependa de las importaciones de alimentos? Dios no lo permite, una guerra se llega a presentar
que íbamos a comer nosotros. De hecho, el video 970 que está circulando en YouTube habla de cómo criminalizaron a los arroceros porque están sembrando su propia semilla y no siempre la que tienen que comprar a empresas de Estados Unidos. Para concluir, diputado. Sí, mire, yo más que consumir los productos de la tierrita, que de hecho yo fui el que planteé en la mesa esa posibilidad, digamos, como una manera de asumir la responsabilidad individual, nosotros debemos hacer un alto en el camino y no seguir eligiendo a las mismas personas y al mismo modelo económico que ha generado esa crisis en la seguridad y en la sostenibilidad alimentaria. Decirle a los manifestantes que cuentan con todo el respaldo de la ciudadanía y que breguen de la manera más posible a no generar choques con la misma ciudadanía. La no violencia es un gran camino para buscar reivindicaciones. Las experiencias alrededor del mundo lo comprueban. En el departamento de Boyacá hay experiencias como la marcha de la UPTC, que duró 6 días desde Duitama hasta Sogamoso, que fue totalmente pacífica y logró importantes recursos para la universidad. Entonces breguen a hacer bloqueos de esos bloqueos que son escalonados para no generar choques con la fuerza pública. Y finalmente decirle, yo comparto no a los excesos por parte de la fuerza pública, y ojalá y Dios quiera la Defensoría del Pueblo tenga el personal suficiente para garantizar el respeto de los derechos humanos. Reitero que estaban invitados para este programa el doctor Luis Alejandro Perea, secretario de Fomento Agropecuario. Que a propósito, perdón Margarita, ¿el secretario dónde está? ¿Tenemos secretario de Fomento Agropecuario en Boyacá? El secretario ha estado pendiente de estos temas a lo largo de los análisis que hemos hecho. Creo que él fue un representante de los que no votó por el Tratado de Libre Comercio, lo ha manifestado él mismo aquí en este programa. También está invitado el secretario Fabio Tadeo Bustos, secretario de Gobierno, quien se encuentra justamente en la reunión departamental que aún no termina con la Defensoría del Pueblo, que también estaba invitada a este programa. Así que en el programa Las Controversias buscamos que haya equilibrio de voces. Agradecemos a Yesid Medina, periodista del periódico Boyacá 7 Días, al diputado Raúl Salamanca y al vocero de Dignidad Papera y Soberanía Alimentaria, también representante para la Mesa de la Unidad Nacional Agropecuaria, Walter Benavides. Muchas gracias. Lo mismo a ustedes, amables televidentes, oyentes, que tengan un feliz descanso. Muchas gracias. Boyacá 95.6 FM, HJI 30, la emisora de los boyacenses, originando desde Tunja, capital histórica de Colombia. Si él y la llegan a tu casa, las siguientes recomendaciones debes seguir. Cuando él y la cubre la boca con un pañuelo o con la parte del brazo para evitar la propagación de los virus y bacterias que se expulsan en estas acciones. Lava tus manos con agua y jabón. Usa tapabocas cuando tengas síntomas de gripa. El esquema de vacunación completo debes tener y la buena nutrición te ayuda también. Secretaría de Salud de Boyacá, al servicio de la comunidad. Boyacá es una maravilla. Atrévete a vivir y soñar las 7 maravillas de Boyacá. La Laguna de Tota, la Sierra Nevada del Cocuy, los tesoros escondidos y misteriosos de Occidente, las maravillas del Piedemonte Llanero. En Paipa, hacer negocios es un placer. Villa de Leyva, epicentro turístico y arquitectónico. Tunja, ciudad histórica, cultural y religiosa. Somos orgullo de América. 11º Festival Internacional de la Cultura. Área de Patrimonio Cultural. Hola amigos de Boyacá y toda Colombia. Les habla Yolanda Pachón Acero, restauradora de bienes muebles de la Universidad Externado de Colombia. Los invitamos para asistir a nuestro taller y conferencia Técnicas Antiguas de Policromía para compartir nuestra cultura en el Festival Internacional de la Cultura de Boyacá, porque en Boyacá el arte es una maravilla. Ven a visitar a Boyacá. Invita la gente noble de la tierra, orgullo de América, con el gobierno de Boyacá.
When the night has come and the land is dark and the moon is and the moon is and the moon is and the moon